Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a descubrir cómo un simple accesorio puede convertir tu look en algo increíble. Vamos a ver cuáles son los accesorios vintage clásicos, básicos, para empezar a incorporarlos en nuestros armarios. Mi nombre es Aliwen Saimbonet y vamos a ver 5 accesorios vintage que deberías incorporar en tu armario y por qué son tan especiales. Vamos a empezar con el broche vintage. El broche es un gran olvidado, pero que levanta un blazer, se puede usar para prender un pañuelo, para una boina, para un bolso. Lo pueden usar en cualquier lado, son muy versátiles y le dan un toque de elegancia y distinción a todos los looks. Además, son fáciles de conseguir en tiendas vintage y en aplicaciones de segunda mano como en Vinted. Hay un montón de variedades, un montón de colores y un montón de precios. Y una cosa muy importante es que lo vintage, como bien sabemos, tiene muy buena calidad. Entonces, por ejemplo, que es de Givenchy Perfumes, venía de regalo con las líneas de perfume de Givenchy de finales de los 80, principios de los 90. Fíjense, era dorado y sigue siendo dorado. Y tiene mi edad, prácticamente. Tienen muy buena calidad de materiales, se ven buenos. El siguiente accesorio clásico es un buen par de broches de botón vintage. Los hay también de muchos diseños, los más clásicos como perlas o dorados son los que van a dar elegancia instantánea y que además no son demasiado estrambólicos y son muy armónicos para combinar prácticamente con cualquier estilo y con cualquier look. Hay muchos, hay muy fáciles de conseguir en mercadillos. En mercadillos hay un montón de variedades que pueden descubrir y pueden encontrar el suyo propio. Normalmente también, como los broches tienen mejor calidad de materiales y de cerramiento, por lo tanto se ven también de calidad y elevan el look, porque las cosas que son realmente buenas y de buena calidad se ven, se notan. Y eso hace que todo tu look se empiece a ver también mucho más elevado, mucho más de calidad, mucho más curado, mucho más cuidado. El siguiente accesorio básico, clásico y que nunca pasa de moda es un collar de perlas. Hay también muchas variantes, los hay largos, los hay con perlas más grandes, los hay mezclados con perlas y cadenas. Por ejemplo, es el mío. A mí me gustan los collares que van al cuello, que sean cortos, pero hay para todos los gustos. Hace unos días atrás subí un short sobre la historia del collar de perlas, de cómo pasaron de ser una cosa totalmente de lujo porque eran muy escasas y difíciles de conseguir, hasta que se empezaron a crear estos cultivos de perlas o las perlas artificiales, que fueron las que permitieron que todo el mundo pudiera acceder a un collar de perlas. Les voy a dejar en la descripción el video también para que lo vean y curioseen. Un collar de perlas nunca pasa de moda, tiene 4000 años de historia y es algo que aporta también mucha elegancia y sobre todo que es discreto. Ahora la cosa se pone más interesante. El siguiente accesorio que vamos a ver para un armario cápsula vintage que no puede faltar es un bolso estructurado. De este tipo, con asas rígidas, con rigidez en su forma. Este tipo de bolsos, les cuento, aportan también elegancia, son clásicos, son básicos, no pasan nunca de moda. Este bolso está inspirado en el bolso Kelly de Hermès, que tiene más o menos la misma silueta y que hasta el día de hoy este bolso se sigue fabricando, es decir, obviamente el Hermès se sigue fabricando, pero muchas imitaciones y muchas marcas y muchas fábricas imitan su morfología porque funciona. El bolso Hermès, el bolso Kelly, fue originalmente llamado Sac à Dépêche y fue creado en 1937, o sea que es un modelo de bolso que tiene casi 100 años y me atrevo a decir que se va a seguir usando 100 años más. Así que no lo olviden, los bolsos vintage tienen una calidad excelente y superior, mucho más superior a lo que podemos encontrar en bolsos al mismo precio hoy en día. Son estructurados, normalmente son de piel o tienen una piel sintética de muchísima calidad que no se desgrana, que no se rompe. Así que las invito a elegir sus propios bolsos porque hay infinidad de variedades. Pueden elegir en colores neutros para empezar, pero luego hay muchísimas variedades de estampados, hay muchísimas variedades de, por ejemplo, que es tipo croco, hay de serpiente, hay imitaciones, hay un mundo nuevo en bolsos. Las invito también a que elijan este tipo de bolsos estructurados. Por último, pero no menos importante, el último accesorio que tenemos que tener vintage en nuestro armario, hay que tenerlo, es un buen cinturón o varios. El cinturón
que a veces está subestimado, es un complemento que equilibra los looks. No es lo mismo, a veces nos ponemos un pantalón y una camisa, pero agregando un cinturón es como que acaba de completarse el look visualmente porque equilibra la composición de nuestro outfit. Hay muchísimos cinturones, también muchos de mejor calidad que los que se venden ahora, que están todos desgranados. Es que les voy a mostrar uno que tengo ahora. Este es un cinturón que probablemente sea de los 80. Está en perfectas condiciones, el dorado de la villa se mantiene. Y este es un cinturón que me compré hace 5 años, actual, que ya está perdiendo todo el color y además, o sea, está hecho polvo. Miren, miren los cinturones de ahora cómo están. Es que las cosas vintage están hechas para durar. No son mucho más caras que lo que sale comprarte algo nuevo ahora y duran muchísimos años. La prueba está en que ya son de hace 20 o 30 años y siguen en muy buenas condiciones. Hay muchísimos cinturones, las casas vintage los tienen, los mercadillos también los tienen, en aplicaciones también hay. Luego les mostraré en algún momento mi colección de cinturones porque me encantan. Y son una cosa que, como les digo, completan los looks. Aunque no sea vintage, empiezan a incorporar cinturones si no lo hacen porque es una muy buena forma de empezar a componer un look completo. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado y servido mi video sobre los accesorios vintage, es un tema que a mí me encanta. Como algunos saben, trabajo en una tienda vintage, tengo una tienda vintage y veo constantemente este tipo de productos y los selecciono, por lo que les voy a ir mostrando si les parece, si les gusta, este tipo de accesorios y este tipo de piezas que funcionan muy bien y que nos permiten crear nuestro propio estilo, ser diferente al otro, vestirnos de una forma singular, reflejando nuestra personalidad. Y recuerden que todo esto que les mostré hoy no necesariamente lo tienen que comprar, porque muchas de estas cosas pueden estar en armarios de madres, abuelas, tías o algún familiar que tenga este tipo de cosas porque eran muy populares unos años atrás y la mayoría de la gente aún conserva algunas de estas piezas. Así que es hora de buscar. Nos vemos en el próximo video sobre moda vintage. Hasta luego.